Hola, muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a la Hora Mundial de Intercesión. Estamos muy contentos de saber que están allí esperando el momento para escuchar lo que hoy Dios tiene preparado para nosotros. Al final vamos a reunirnos todos al cuarto de la oración para tener un momento especial en la presencia del Señor. Vamos a presentar a nuestro pastor reverendo José Manuel Pérez con ustedes. Empezamos enseguida. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les guarde. En una manera muy especial les saludamos desde acá, desde la Hora Mundial de Intercesión. Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Hoy queremos orar por algo muy especial y quisiéramos rápidamente hacer un planteamiento esencial en base a una situación que nos preocupa profundamente. El planteamiento que queremos hacer en la noche de hoy se basa primordialmente en un aspecto muy profético, escatológico, del punto específico en el que los hechos se están desenvolviendo, que para mí yo creo que es sumamente básico e importante poder analizar desde este punto de vista la situación que está ocurriendo ahora mismo entre la OTAN, Estados Unidos y por supuesto Rusia. Me gustaría antes que nada, por supuesto, leerles un pasaje que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 16, versículos 5 al 9, y dice de la manera siguiente, dice: porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni les consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. No entrarán ni los plañirán, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgará, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos. Ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría, y toda voz de esposo, y toda voz de esposa. ¿Sabe que me ha tocado muchísimo esta fracción del libro de Jeremías? Justamente por ser, número uno, una profecía que indicaba un asunto que debía cumplirse prácticamente de manera inmediata, entre comillas esa palabra, ¿verdad? Pero que estaba todo dentro de un proceso inmediato de cumplimiento. Me llama la atención por la posición del pueblo, la falta de entendimiento y la falta de la capacidad de Israel en ese momento de hacer la relación de los acontecimientos en base al cumplimiento de la profecía que Jeremías había venido hablando durante años. Esa incapacidad de la nación de poder entender, de poder comprender en realidad una situación, de poder juzgar a cabalidad
los hechos y poder comprenderlos en base a lo que proféticamente estaba sucediendo en un proceso de acciones por parte de Dios en contra de la nación de Israel. Ahora, es bastante interesante el momento histórico en el que nosotros estamos viviendo, porque me da la impresión que la correlación con Jeremías es bastante importante. ¿Por qué razón? Porque Dios viene hablando a las naciones del mundo de una manera muy concreta y en un punto muy proféticamente relevante desde el punto de vista bíblico. Es decir, hay la unión de muchas cosas de lo que Dios está mostrando de forma contemporánea a su iglesia, a su pueblo, a la par de lo que la Biblia dice que ha de acontecer en este preciso momento de la historia. Y esto, por supuesto, unido a una serie de hechos y situaciones que de manera relevante se están desenvolviendo a diestra y a siniestra en los lugares más importantes, si se quiere, dentro del punto de vista del cumplimiento profético. Esos elementos para mí son claves y son básicos en este punto de la historia. Por una parte está los Estados Unidos de Norteamérica viendo cómo de forma concreta se van desenvolviendo hechos importantes dentro de la nación. La economía de los Estados Unidos, aun cuando el presidente hoy mismo presentó un discurso completamente diferente a lo que estamos viendo dentro del contexto de la nación, que se me pareció mucho al discurso del presidente Roosevelt antes de la caída del mercado en el año de 1929. Me da la impresión a mí, y creo que no soy el único que está observando esto, de que nosotros estamos en una posición quizás igual o peor, o quizás muchísimo peor, de lo que estaba el país en el año 2007 y 2008. Creo que el golpe dentro del contexto de la economía no es que se va a sentir a futuro, es que ya lo estamos sintiendo de manera concreta. Y para que hoy, en la locución del presidente a la nación, se dieran los reportes que se dieron considerando la actual crisis como existente, oiga, para mí refleja simple y llanamente de que no hay un retroceso dentro del contexto de lo que estamos viviendo en la economía del país y que ya a este punto, por supuesto, la Casa Blanca ya ha interpretado los hechos, aunque por supuesto que no van a planteárselo al país de esa manera. Me llama poderosamente la atención porque por su parte existen elementos de contexto con respecto a Rusia, con respecto a Irán, con respecto a China, que son sumamente peligrosos y son tres actores dentro de este panorama que yo creo definitivamente que hay que estar observando. La situación de Rusia abarca varios problemas específicos. En primer lugar, los que están relacionados con los aliados de Rusia, porque cuando se habla de la situación actual con Rusia, es imposible separarlo del contexto de los aliados de Rusia. Esto, por supuesto, pensando en una escalada de situaciones hacia una posición mucho más férrea y tendiente hacia, por ejemplo, una confrontación militar. Cosa que la gran mayoría de los expertos ahora mismo están descartando del panorama. Bueno, yo he visto últimamente y en los últimos años a los expertos descartando un montón de situaciones de los panoramas y resulta ser que eso es exactamente lo que ocurre. Y, por ejemplo, con respecto a la situación de la actual crisis sanitaria, los expertos decían algo muy diferente a lo que nosotros estamos viendo actualmente a nivel mundial. Bueno, yo creo que ahora mismo es necesario que ustedes y yo también hagamos nuestro análisis
en base a lo que nosotros de manera objetiva estamos viendo. Y si usted es un seguidor de la Biblia, de la palabra del Señor, y usted entiende el contexto de la profecía, usted entenderá que estos tres países a los que estoy haciendo mención, específicamente Rusia, China e Irán, son países que dentro del contexto del cumplimiento de la profecía escatológica son sumamente importantes. Por supuesto que habrá en esta noche quien dirá, oh, pero eso nos ubica en el cumplimiento del Apocalipsis, porque la gente parece estar separando en este punto la secuencia profética de los hechos apocalípticos y resulta ser que son todos una misma cosa. Así que Apocalipsis no significa llegar simplemente al final de los hechos de la historia de la iglesia o de la historia de ciertos elementos contemporáneos que nosotros estamos viendo ahora de forma más evidente que nunca. Apocalipsis significa también muchos hechos dentro del contexto profético que van en su proceso de cumplimiento y que, por cierto, tenemos que decir que sí, evidentemente estamos al final de la historia. Ahora, es importante observar, perdón, que en este sentido, tanto Rusia como Irán como China juegan un papel sumamente importante. Fíjese, por ejemplo, nosotros tenemos que ver que dentro de la relación que existe entre estos grupos ya hay bases, problemas básicos que están sucediendo y que generan posibles acciones por parte de este grupo o por parte de este bloque específico de países aliados. Por ejemplo, la situación de Taiwán, de la que hemos hablado nosotros bastante y de la que no podemos parar de hablar porque es una situación que en cualquier momento puede desenvolverse en hechos que son sumamente peligrosos, no solamente para Estados Unidos, sino para la paz mundial, literalmente. La presión con la guerra económica o de la guerra económica con China, la cual la mayoría de las personas prácticamente han olvidado. Es decir, existe una guerra económica con China, una guerra que abarca la relación de dominación literalmente del mundo por parte de ciertos bloques de países. Una de las propuestas más importantes del nuevo orden mundial es la ubicación del sentido del poder sobre las naciones del mundo, es decir, desaparecer el contexto de dominación que existe actualmente, donde los Estados Unidos está a la cabeza del poder de las naciones y más bien esa dominación se convierte en un grupo o un sector de países que literalmente absorben todo ese sistema de poder, tanto económicamente como políticamente, etcétera. En este sentido, cuando nosotros analizamos lo que está sucediendo, nos preguntamos por qué justamente es en este momento de la historia cuando potencias esenciales del mundo, desde el punto de vista, por ejemplo, de la economía, entran en factores de guerra como lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China, por ejemplo, en este momento. Bueno, porque se están ubicando esos elementos, esos bloques de poder que quieren participar dentro de la dominación del mundo entero a través de un cambio que todo el mundo está esperando y que todo el mundo sabe que está aconteciendo, aunque el público en general quisiera desaparecer esa expresión del mapa. El nombre del nuevo orden mundial está aquí y llegó para quedarse, desgraciadamente, y dentro del cumplimiento de la profecía, ese será un factor o es ya un factor sumamente importante. Por mencionar algunos bloques dentro de este contexto estaría Europa, Euroasia, por supuesto la parte de Rusia, Asia, por otro lado, Estados Unidos, India, oiga, y eso mencionando solamente 5 de ellos, nosotros sabemos que proféticamente habrán 10 cuernos y qué casualidad, oiga, que la fragmentación del poder o la división del poder planteada por el nuevo orden mundial, justamente se trata de 10 bloques
de naciones a nivel mundial, pero ahora mismo yo quiero enfocarme en estas 5 específicamente y para ser mucho más concretos en las 3 que mencioné al principio, Rusia, China e Irán. Porque es allí donde ahora mismo se están desarrollando ciertos conflictos que yo creo que van a pasar dentro del contexto de lo que va a suceder durante el resto de este año, que yo creo que va a ser un año importantísimo para el desenvolvimiento del nuevo orden mundial, es decir, para poder destacar los principios que van a regir al nuevo orden mundial y por supuesto el próximo año, donde desde mi punto de vista y desde el análisis que yo le he presentado a ustedes a través de muchísimos programas ya, creo que el nuevo orden mundial debería ya estar para entonces establecido en la mayoría de los puntos que ellos desean, valga la redundancia, establecer, y de lo que es el contexto de la Agenda 2030. Entonces tenemos, en primer lugar, con respecto a la situación de Rusia y lo que abarca el problema que nosotros estamos viendo, lo que es la relación de Rusia y sus aliados y la mentalidad que estos tienen en contra literalmente de los Estados Unidos, de Occidente en general. Las relaciones de la dominación del mundo, el ideal de dominación del mundo por parte del nuevo orden mundial y la búsqueda de una posición dentro de los bloques de poder por parte de ciertas potencias ya antes mencionadas, con el objetivo de llegar a tener la autoridad dentro del contexto de ese nuevo orden mundial que les asegure a ellos de manera inamovible lo que ellos van a representar dentro de este próximo nuevo orden del mundo entero. Irán, por supuesto, por su parte, representa un conflicto y un constante asedio para con, por ejemplo, la nación de Israel. Irán está en un punto geoestratégico sumamente básico, importantísimo para Rusia, para China y para todos los enemigos de Israel, siendo, por supuesto, Irán el primer aliado de los Estados Unidos. Por otra parte, las intenciones de Irán de generar ataques constantes en contra de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Por eso hemos estado viendo a Irán atacando bases de los Estados Unidos en Irak, atacando bases de los Estados Unidos en diferentes partes del Medio Oriente, y lo acabamos de ver en uno de los programas anteriores que hicimos, donde Irán de forma constante en los últimos 3 años, por ejemplo, ha estado amenazando en esta fecha del año, por cierto, amenazando de forma constante a los Estados Unidos de que van a hacer un ataque interno en suelo norteamericano. Y uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas iraníes diciéndole a su gente de que ellos van a promover ese ataque dentro de los Estados Unidos y proveer de todos los medios para ello. Por supuesto de que esto genera fuertes tensiones dentro del contexto de las relaciones, dentro del contexto del lenguaje que se está ya utilizando y que para mí es sumamente importante y básico dentro de la profecía contemporánea, que por supuesto corrobora lo que es la profecía escatológica bíblica, el hecho de que estas naciones, el Señor las muestra caminando envalentonadas en contra del actual poder militar del mundo, que es los Estados Unidos de Norteamérica en este caso. La estrategia de China y Rusia, así como del nuevo orden mundial, ¿verdad? Porque algunos tratan de separar producto de diferentes estrategias establecidas por la misma Agenda 2030 a China y a Rusia precisamente del contexto del nuevo orden mundial, y desde mi punto de vista es un absoluto error. Es decir, China y Rusia no son actores fuera del contexto del nuevo orden mundial, y lo que está sucediendo, como dije previamente, es simplemente una búsqueda de una posición dentro de los bloques de poder
que el nuevo orden mundial establecerá muy prontamente de forma más abierta de lo que hemos visto hasta ahora. Pero dentro del contexto de la estrategia de estas naciones y del nuevo orden mundial, ha sido el mover a Centro y Suramérica de forma constante, empujando con todas las fuerzas, y por supuesto detrás de ello hay una acción económica, es decir, una inyección de economía impresionante para mover a toda Iberoamérica hacia la izquierda. Hemos visto en Centro y en Suramérica esa acción y ese trabajo increíblemente efectivo por parte de la agenda del nuevo orden mundial y de la acción de Rusia y también de China. Es por eso que en la mayoría de los países cuyas tendencias en Centro y Suramérica son tendencias de izquierda, nosotros vamos a ver a China y vamos a ver a Rusia dentro del contexto de los actores principales de esos países, ofreciendo apoyo, ofreciendo ayuda, ofreciendo dinero, ofreciendo tratos y buscando, por supuesto, su parte dentro de los mismos. Eso está sucediendo ahora mismo, oiga bien, y está en el tapete dentro de la situación con Rusia, cuando Rusia se ve presionada por los Estados Unidos, siendo que Rusia considera a Ucrania prácticamente su patio trasero. Entonces le dice a los Estados Unidos: si ustedes nos impiden a nosotros actuar en Ucrania, entonces nosotros vamos a enviar nuestras tropas y vamos a establecer bases en Venezuela y vamos a establecer bases en Cuba. Y no se asuste si por allí aparecen algunos otros países como Nicaragua, por ejemplo, probablemente, y por qué no ahora dentro del contexto de la izquierda, Perú y otros países, ya que la tendencia de Centro y Suramérica es cada vez más fuerte hacia la izquierda. Dentro de este contexto se atreve Rusia a decir: nosotros entonces vamos a enviar tropas y vamos a establecer bases en Venezuela y en Cuba. ¿Cuál cree usted que va a ser la reacción de Venezuela y de Cuba? Por supuesto que de una completa y absoluta aceptación dentro del contexto de lo que esto sugiere. ¿Por qué razón? Porque tanto Venezuela como Cuba ya tienen un radio de acción sumamente fuerte por parte de China y por parte de Rusia. En este caso, Venezuela, mis amados hermanos, tiene un contexto muy particular, cosa que a mí me llama profundamente la atención, porque en décadas pasadas justamente el Señor hablaba de la acción de estos países, específicamente hablando acerca de Venezuela, y que la acción de estos países en Venezuela iba a generar una confrontación con los Estados Unidos, una confrontación de grandes proporciones. Oiga, si nosotros estamos viendo ya literalmente vestigios obvios de que algo pudiera acontecer en este sentido, en bien sea meses próximos, bien sea de una forma inmediata o bien sea quizás a más mediano plazo, pero que de forma obvia observamos que el movimiento de las cosas van hacia allá, y que si las uñas de Rusia literalmente se están mostrando en esa dirección, es porque algo hay en ese particular, y es un algo que se dice a voces, es un algo que se conoce, por ejemplo, dentro de la nación venezolana, es algo que se comenta, es algo de lo que se habla desde hace mucho tiempo, y que no sería para nadie en lo absoluto extraño. Ahí me llama poderosamente la atención, mis amados hermanos, el hecho de que esta situación pudiera desencadenarse en el cumplimiento de profecías muy particulares dadas por Dios a la nación venezolana. Yo creo que en este particular, el remanente de Dios en Venezuela debería estar, mis amados, de verdad, en oración profunda ante el Señor por esta situación. Créame, lo que nosotros estamos viendo ahora mismo
Es simple y llanamente el comienzo de la movilización estructural de países que están buscando una posición dentro de los bloques de poder del nuevo orden mundial, y esta gente no va a jugar con esto. Oiga, esta gente no va a jugar con esta situación. Cuando Dios mostraba hace décadas atrás, 30 años atrás, este tipo de situaciones, por ejemplo, la intervención de China y de Rusia en Venezuela, la participación de estos en eventos que iban a traer confrontaciones de grandes magnitudes en el país, era prácticamente imposible hace 30 años atrás divisar lo que hoy nosotros podemos con toda claridad divisar de hacia dónde van los hechos en este contexto profético particular de lo que Dios ha mostrado a Venezuela. Oiga, yo creo que la nación venezolana en este sentido, la iglesia específicamente en Venezuela, quítenme a un lado todo el montón de hombres que se llaman a sí mismos hombres de Dios, pero que vendieron la fe hace mucho tiempo. Estoy hablando de gente de verdad del Señor. Estoy hablando de gente que permanecen de verdad en oración, en clamor y en intercesión por el país. Deberían en este momento, mis amados hermanos, más que nunca doblar la oración y el clamor por Venezuela, porque todo pinta desgraciadamente hacia el próximo cumplimiento de esta sección importantísima de la profecía dada por Dios a la nación venezolana. Yo creo que todos nosotros tenemos que observar esto muy desde cerca y darle seguimiento a esta situación y por supuesto mantenernos en oración por ella. Aleluya. Los rusos están literalmente exponiendo no simplemente una posibilidad, sino las capacidades de su radio de acción. Ustedes pueden venir acá a nuestro patio trasero, a Ucrania, pero nosotros podemos calcomer el patio trasero de ustedes porque esa es una expresión horrible, una expresión que sobre todo a los suramericanos y centroamericanos no nos gusta escuchar, pero es como somos vistos desgraciadamente por muchos elementos de poder que están muy por encima de su opinión y de la mía. Créame que desgraciadamente esa es la verdad. Y lo que Rusia está tratando de decir en el proceso de su propia defensa es: esto va a ser dando y dando. Por las palabras de hoy del presidente de los Estados Unidos, mis amados hermanos, no me queda duda de que esta situación pinta hacia algo muchísimo peor de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Me gustaría que compartiéramos este primer video antes de ver el video en el que habla el presidente Biden. Me gustaría que observáramos este primer video y seguimos hablando en unos instantes. This morning, Secretary Blinken spoke with Russian Foreign Minister Lavrov. They agreed to meet in Geneva, as you noted. At that meeting, Secretary Blinken will urge Russia to take immediate steps to de-escalate. He will also fly to Kyiv to consult with President Zelensky and Ukraine's leaders, and to Germany for consultations. But where things stand right now, President Putin has created this crisis by amassing 100,000 Russian troops along Ukraine's borders. This includes moving Russian forces into Belarus recently for joint exercises and conducting additional exercises on Ukraine's eastern border. So let's be clear, our view is this is an extremely dangerous situation. We're now at a stage where Russia could at any point launch an attack in Ukraine. And what Secretary Blinken is going to go do is highlight very clearly there is a diplomatic path forward. It is the choice of President Putin and the Russians to make whether they are going to suffer severe economic consequences or not. Our position has been crystal clear from the beginning, the position of the President and the Secretary of State, that there are two paths. There's a diplomatic path forward. We certainly hope they take that path. There's the other path. It is up to the Russians to determine which path they're going to take, and the consequences will be severe if they don't take the diplomatic path. Bueno, las declaraciones de la Secretaría de Prensa de los Estados Unidos causaron, por una parte, fuerte preocupación acá dentro del país, pero por otra parte, una gran ira dentro del contexto de
de Rusia en particular, quien inmediatamente sacaron declaraciones diciendo que lo que la Casa Blanca estaba diciendo era profundamente irresponsable porque de acuerdo a ellos no tienen intenciones de hacer nada de lo que la Casa Blanca está planteando que ellos pudieran hacer. Bueno, esa es la batalla lógica que tiene que haber ahorita, pero me llama la atención porque justamente entonces esta noche el presidente Biden habla a la nación y dice lo siguiente. Sus principales asesores de política exterior dicen que Rusia está lista para atacar a Ucrania, pero hay poca unidad entre los aliados europeos sobre cómo serían las sanciones a Rusia. Si Estados Unidos y la OTAN no se pueden poner de acuerdo, ¿significa eso que Estados Unidos ha perdido toda ventaja sobre Putin? Y considerando que las sanciones no han funcionado con Putin en el pasado, ¿qué le hace pensar que esta vez será diferente? Bueno, porque él nunca ha visto sanciones como las que aplicaremos si él actúa. Número 2, estamos en una situación en la que, mire, hemos tenido conversaciones muy francas entre Vladimir Putin y yo. La idea que no hay unidad en la OTAN, yo no la acepto. He hablado con múltiples líderes de la OTAN, tuvimos la cumbre y otras reuniones. Creo que lo que van a ver es que Rusia va a tener que responder si invade. Hay que ver qué es lo que hacen. Si se trata de una incursión menor, qué es lo que van a hacer. Pero si ellos hicieran lo que son capaces de hacer con las fuerzas amasadas en la frontera, sería desastroso para Rusia si decide invadir a Ucrania. Y el costo será severo y tremendamente perturbador para la economía rusa. Hablamos de lo que sería en el flanco oriental. Hemos enviado miles de millones de dólares en equipo defensivo a Ucrania. Ellos podrán salir airosos, pero el costo será muy alto, tendrá consecuencias. Aparte de eso, Putin tiene una decisión seria por delante. Todo esto tiene consecuencias. Creo que vamos a ver, por ejemplo, todos hablan de el control de Rusia sobre la energía que consume Europa. Pero ¿saben qué? Ese dinero que esto produce representa el 45% de su economía. Si deciden cortar esto, es como arrancarse la nariz porque no le gusta la cara a uno. Mire, estamos hablando de nuestra preocupación en la situación de Suecia y Finlandia por las acciones de Rusia. Lo último que necesita Rusia es que Finlandia cambie su estatus. No han dicho que lo vayan a hacer, pero ¿qué pasaría? Estamos en una posición en la que yo creo que habría consecuencias económicas severas. Por ejemplo, si ellos deciden invadir, sus bancos no podrán negociar en dólares. Ocurrirán muchas cosas, pero miren, en mis conversaciones con Putin, mire, no tenemos problemas entendiéndonos. Él no tiene problemas entendiéndome, ni yo a él. Y en conversaciones directas le dije, mire, usted ha ocupado otros países en el pasado, pero el precio ha sido muy alto. ¿Por cuánto tiempo y cuántas pérdidas están dispuestos a incurrir si ocupan Ucrania? ¿Y por cuánto tiempo? ¿1 año, 3, 5, 10?
¿Qué se requiere? Esto tiene consecuencias. Así que no será una cosa fácil. Militarmente tienen una superioridad abrumadora sobre Ucrania, pero pagarían un precio sumamente alto en lo inmediato, a mediano plazo y a largo plazo. Bueno, en esta rueda de prensa que yo creo que ya muchos están, por supuesto, contrariando de una forma bien fuerte, bien pesada dentro del país. No he tenido todavía tiempo, por supuesto, es muy reciente para ver todos los análisis de los diferentes bandos. Pero diera la impresión que el presidente Biden no entiende exactamente lo que está sucediendo dentro del contexto de Rusia específicamente y de la guerra que existe dentro del contexto económico mundial por la dominancia en el sentido de cómo nación los Estados Unidos pueda sostener, pueda darle sostenimiento a su moneda como tal, siendo que más bien el dólar va hacia abajo, no hacia arriba. Para nadie es un secreto lo que está sucediendo dentro del contexto de la hegemonía del dólar a nivel mundial. Rusia justamente viene trabajando en esto desde hace mucho tiempo con el objetivo de desprender todas sus transacciones del contexto del dólar. Y por la presentación de Biden, no sé si es que Biden no entiende en este particular lo que eso representa, lo que eso significa y el bloque de naciones que respaldan a Rusia en este particular, lo que representaría para ellos, incluyendo, oiga, a Europa como tal, que sí revisé algunos de los detalles de algunos de los informativos al respecto y créanme que las presentaciones no son nada alentadoras. Pregunta el periodista, dice, no hay acuerdo entre los aliados de qué tan beneficioso sería la aplicación de sanciones económicas como estas a Rusia, porque resulta ser que hay intereses de parte y parte, no solamente en el sentido de Rusia, sino en el sentido de otros países de Europa, ya que Rusia es uno de los proveedores de gas natural esenciales para Europa. Si mal no recuerdo, él pronunció el 45%, que es un número ya bastante interesante. Biden dice literalmente, yo no acepto esto. O sea, yo simplemente no acepto y como yo no lo acepto, pues así no puede ser, no podemos caminar por esa vía. Y se defiende diciendo Rusia va a tener que responder. La pregunta es responder, pero responder ¿cómo? Con sanciones económicas que golpeen a los mismos aliados de los Estados Unidos, porque si ese es el caso, yo no estoy muy seguro de que los aliados de Estados Unidos van a querer ir por esa vía. Hace meses atrás traje a ustedes una palabra que me dio el Señor, donde Dios me mostraba que muchos de los aliados de Estados Unidos se separaban literalmente de Estados Unidos y se unían a Rusia y a China en una campaña en contra de los Estados Unidos. ¿Será esto el principio de algo como eso? Bueno, sería bien interesante observarlo. Biden repite en varias ocasiones, en 5 ocasiones, si mal no conté, será desastroso para la economía de Rusia. Todos hablan de Rusia y del control de la energía que consume Europa. Él dice, sin embargo, esto no va a afectar, en otras palabras, nuestros aliados no los van a ver desde ese punto de vista. Bueno, eso habrá que verlo. ¿Hasta qué punto Estados Unidos en este momento, con la imagen que Estados Unidos tiene ante la mayoría de los aliados de los Estados Unidos, que créanme que no es buena en este momento, hasta qué punto eso realmente sería aceptable dentro del contexto del bloque de naciones que respalda a los Estados Unidos en la OTAN e incluso para otros países de Europa. Tendrían severas consecuencias
si deciden invadir, sus bancos no podrán negociar en dólares. Palabras específicas del presidente Biden. No podrán negociar en dólares. La pregunta es, ¿esto va a ser un premio para Rusia? ¿Cómo lo va a entender Rusia? Lo va a entender como algo por lo cual ellos tienen que celebrar, porque vienen buscando cierta independencia, aunque todos sabemos las implicaciones de esto. Por supuesto, decirlo es fácil, que ocurra dentro de este contexto. Hay muchísimas implicaciones, ¿verdad? Pero tengo que tratar de resumir dentro del contexto del que estoy tratando de plantear lo que estoy diciendo. Y me llama fuertemente la atención porque ya se está hablando en Europa de que esto pudiera, y esto lo escuché antes de que el presidente hiciera estas declaraciones, si Estados Unidos se va por esta vía, justamente uno de los riesgos que pudiera ser sería que esto entregara en manos de Rusia la independencia con el objetivo de celebrar, oiga, el independizarse, valga la redundancia, de la hegemonía del dólar y posiblemente incluso la creación de nuevos canales, siendo uno de ellos probablemente la creación de una nueva criptomoneda rusa. Ya los chinos lo están haciendo, están probando la criptomoneda de ellos. ¿Quién dice que en este caso Rusia no pudiera irse por esa vía y dentro de ese contexto más bien independizarse? ¿Qué va a ocurrir con las naciones que hacen tratos con Rusia, las naciones que tienen un manejo económico constante con Rusia? Esto, por supuesto, crearía una situación sumamente crítica, incluyendo a muchísimos aliados de los Estados Unidos, y que pudiera tener un desenlace no muy bueno. Bueno, dentro de las palabras que el Señor me hablaba y que las he mencionado para ustedes en varias ocasiones, el Señor me decía de que la nación norteamericana trataría con todas las fuerzas de procurar que ese grupo de naciones que poco a poco se van desprendiendo de ellos vuelvan a un trato, a la cobertura de la nación norteamericana. No sé hasta qué punto a Estados Unidos le gusta ahora mismo la situación, por ejemplo, de México. México está dentro del contexto de países que van corriendo fuertemente hacia la izquierda, con un gobierno de izquierda justamente, que no tenemos demasiadas opciones, porque todos conocemos lo que sucede en Canadá, en ese particular, el tipo de situaciones que se han generado y que han explotado justamente producto de la crisis sanitaria que nosotros estamos viendo en el mundo entero, por no utilizar expresiones que comprometan este video. Pero mis amados hermanos, todas estas situaciones que nosotros estamos viendo ahora van llevando hacia un solo punto: el cumplimiento de la Agenda 2030, el establecimiento de un nuevo orden mundial, el establecimiento de los bloques de poder. Toda esta lucha tiene que ver justamente con el establecimiento de esos bloques de poder, donde naciones minoritarias en el sentido de la autoridad, del poder bélico, militar y por supuesto también económico, quedarán sujetas a países que tendrán dominio dentro de ese contexto de bloques de poder del que hemos hablado hoy bastante. Y créame, mi amado hermano, naciones que tienen una fuerte tendencia en toda Centro, Suramérica y también, por supuesto, naciones como México, quedarían literalmente a la merced de todo este planteamiento de estas naciones y del poder que ellos representan. ¿A favor de Estados Unidos? Créame que no. Créame que no. Yo creo que nosotros tenemos que orar por esta situación y que hoy, de una manera muy enfocada, después de haber hecho este análisis hacia dónde pudiera dirigirse todo lo que nosotros estamos viendo y proféticamente el desenlace que esto pudiera tener dentro del establecimiento del gobierno del anticristo, es impresionante. Así que ustedes y yo hoy vamos a orar. Nuestra redención se acerca, mis amados hermanos. El momento en que Jesucristo aparezca por su iglesia está más cerca que nunca.
Muchos hoy no quieren ni siquiera tocar este tema porque lo han desaparecido de los púlpitos, pero todo esto simple y llanamente acota a la realidad profética que nos dirige hacia ese glorioso momento. Así que vamos a orar juntos en esta noche, vamos a clamar juntos al Señor y vamos a pedirle a Dios para que la iglesia en medio de este momento crítico no cese de hacer su trabajo. Vamos a orar hoy, vamos a incluir una oración muy fuerte por Venezuela y por Cuba ante las propuestas de Rusia de enviar tropas y el establecimiento de bases en estas naciones. El tema no es específicamente ese, pero ¿saben qué? Es muy importante que oremos por esta situación y el desenvolvimiento final de hacia dónde va todo esto. Nos vemos en mi cuarto de oración. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, y espero que hoy nos pongamos de acuerdo, usted y yo, allí en casa, en nuestro cuarto secreto de oración. Vamos a clamar al Señor por toda esta situación. Hay países que automáticamente entran en riesgo con todo esto. Y por supuesto estamos hablando de Venezuela, uno de esos países, estamos hablando también de Cuba, donde se transfiere toda una crisis política, militar, económica, desde Rusia, en este caso Ucrania, se transfiere hacia Latinoamérica, en este caso, sobre Venezuela y sobre Cuba. Y que yo no descarto lo que pueda trascender en base a otras naciones que tienen fuertes ideales de izquierda de respaldo a Rusia en este particular. Así que vamos a orar, vamos a clamar al Señor, que Dios tenga misericordia, que Dios se glorifique en una manera muy particular sobre esta situación. Vamos a orar por la iglesia en Venezuela, vamos a orar por el remanente de Dios en Venezuela, en Cuba. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo por fortaleza sobre su pueblo y que Dios tome control de esta situación. Padre Celestial, Señor, oramos en este momento, nos unimos con todos nuestros hermanos del remanente de Dios en Venezuela, en Cuba, acá en los Estados Unidos, aún en Rusia, en Ucrania, de gente que te ama, gente que te sirve, gente, Señor Jesús, que simple y llanamente son hombres, siervos y siervas tuyas. Señor, en este momento clamamos, porque lo que esto infiere, Señor, es una crisis de grandes proporciones. Padre Celestial, tú nos has hablado mucho acerca de esta crisis, no solamente de ahora, sino por más de 30 años hemos escuchado la voz de tu Espíritu Santo hablar acerca de lo que esto puede traer y de las consecuencias que esto va a traer a nivel mundial. Señor Jesucristo, tu iglesia necesita en este instante, Dios mío, ser fortalecida. Señor, tu iglesia necesita, tu pueblo, tu verdadero remanente en estas naciones. Necesita, Señor Jesucristo, una fortaleza especial, una fortaleza particular, Dios mío. Muchos no solamente han abandonado la fe, sino que en el proceso del tiempo se han separado de la realidad, de los hechos, de los acontecimientos, y muchos aún ni siquiera quieren que tú vengas, ni esperan que tú vengas. Señor Jesucristo, pero todavía hay un pueblo, todavía hay un remanente en Cuba, hay un remanente en Venezuela, Señor de la gloria, que ora, que clama, que gime por estas situaciones, Dios eterno, y que ahora mismo tiene que entrar en un proceso de acción, en oración, en clamor y en intercesión, Padre, porque todo va dibujando un panorama crítico en el cumplimiento, en el proceso del cumplimiento de lo que tú has anunciado por más de 30 años, específicamente a la nación venezolana. Padre Celestial, todo esto, Dios mío, acota, cada situación acota, y el remanente sabe hacia dónde se dirige todo esto. Padre Celestial, no quedarán, Señor, no faltarán personas
que critiquen todo esto, que critiquen, Señor, esta oración, que critiquen este momento de análisis, de presentación para orar por toda esta crisis. No faltará, Dios mío, quien critique, pero Señor Jesucristo, tu verdadero remanente sabe lo importante que es en este momento, Dios mío, estar postrados en tu presencia, estar postrados en oración. Hay eventos que todavía faltan dentro del cumplimiento de lo que tú has anunciado a Venezuela, Padre, y aún dentro de un proceso de depuración y de limpieza en el país, porque lo que se ha vivido y aún se está viviendo en la nación es terrible. Padre celestial, igualmente, Señor, en la nación de Cuba, en la isla de Cuba. Padre celestial, oramos, Dios mío, por todo esto. Clamamos para que tu pueblo abra los ojos ante la realidad y pueda de manera clara, de manera decisiva, tomar la decisión de correr a tu presencia como nunca. Es momento de correr a tu presencia. Remanente de Dios, Señor, reciba en este momento, Padre celestial, ese poder en el Espíritu para poder levantarse, para poder clamar, para poder interceder, para poder intervenir espiritualmente en la situación, Dios mío, Padre celestial, y sobre todo para, Dios mío, ser movidos al arrepentimiento genuino, al arrepentimiento sincero. Padre de la gloria, no solamente Venezuela, no solamente Cuba, acá dentro de los Estados Unidos, donde tú estás llamando a tu remanente, donde tú estás llamando a tu pueblo, Señor, a un genuino y sincero arrepentimiento. Padre celestial, aún tu iglesia en las naciones involucradas en este conflicto, Padre de la gloria, que podamos entender que no somos de un bando o de otro, sino que somos de Cristo, Señor, y la importancia del momento profético de cumplimiento escatológico que todo esto representa. Señor, sabemos que tú vienes. Señor, el sistema del anticristo está por establecerse y está ya estableciéndose dentro del contexto de las cosas que están sucediendo. Padre celestial, por eso tu iglesia tiene que estar alerta, porque nuestra redención se acerca. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por haber estado conmigo acá en mi cuarto de oración y gracias por haber sido partícipe hoy de este análisis, oiga, tan importante. Por favor, véalo una y otra vez. Yo sé que el Espíritu Santo va a tocar su vida en una manera muy especial para orar por estos objetivos específicos y por esta situación. Mis amados, si alguno no se ha suscrito, por favor suscríbase a nuestro canal, dele también me gusta y sea parte de esta familia que alabamos y glorificamos el nombre del Señor en oración de manera constante. Dios le bendiga, nos vemos próximamente.